Buenos días. Estamos en esta pequeña presentación para conmemorar el 208 aniversario del día de la creación de la Armada Argentina. La primera escuadrilla naval argentina, al mando de Juan Bautista Zupardo, fue creada en 1811 y estaba compuesta por los buques 25 de Mayo, Americana e Invencible. Entró en combate en las cercanías de San Nicolás y fue derrotada. Fue derrotada por Jacinto de Romarate, que era a la sazón el comandante realista que tenía su base en el puerto de Montevideo. Recordemos que hacía poco más de un año que la Junta, la primera Junta de Gobierno Patrio, se había declarado independiente de la corona española. Y esa razón hacía que la costa del puerto de Montevideo y la banda oriental fueran para los patriotas una costa hostil. Esa primera escuadrilla, que fue derrotada, no fue renovada, y durante todo el año 1800, el resto de 1811 y 1812, los buques realistas que tenían su fondeadero en Montevideo recibían todo el apoyo de esa plaza, de ese puerto, y se dedicaban a recorrer los ríos, tanto Uruguay como Paraná, asolando a las poblaciones ribereñas y haciendo sentir la presencia de la Marina realista. Poco después de que se librara el combate de San Lorenzo en febrero de 1813, y estando ya establecido por tierra el bloqueo de la ciudad de Montevideo, el segundo triunvirato decide que es el momento de rearmar una escuadra a los efectos de ayudar a definir ese sitio de la ciudad de Montevideo que llevaba adelante el general Rondó. De esa manera, se pensaba se iban a evitar esas acciones realistas en los ríos interiores. Fue un comerciante norteamericano, el señor Pio William White, quien en enero de 1814 puso las divisas necesarias para la adquisición de los buques de esa segunda escuadra, que quedaría compuesta por la fragata Hércules, la corbeta Zephyr, el bergantín Nancy y las goletas Juliet y Fortuna. Además, como buques auxiliares, la balandra Nuestra Señora del Carmen, una cañonera y una sumaca. Fue designado comandante de esa segunda escuadra el marino irlandés Guillermo Brown, que había nacido en el condado de Mayo, en la ciudad de Foxford, el 22 de junio de 1777. Brown, a la sazón, era huérfano desde los 9 años. Esto le había ocurrido en los Estados Unidos, donde había emigrado con su padre, y allí se despertó su pasión por el mar, embarcándose como grumete a las órdenes de un capitán mercante norteamericano. Había llegado al Río de la Plata en 1809, se había radicado en Montevideo. Montevideo era el puerto de aguas profundas que tenía el Río de la Plata en ese momento, y se había dedicado al comercio entre la ciudad de Buenos Aires y la colonia del Sacramento, navegación que cumplía con un buque que tenía en sociedad y que te llevaba por nombre la fragata Industria. Cuando el 1 de marzo de 1814 el director supremo Gervasio Antonio Posadas firma el decreto por el que se designaba teniente coronel y comandante de la escuadra, don Guillermo Brown contaba ya con 37 años de edad. Y de esos 37 años de edad, había navegado 25. O sea, que tenía una experiencia más que suficiente
para la navegación, conocía perfectamente el Río de la Plata, sus canales y sus bajíos, y fundamentalmente tenía la intrepidez y la garra del pueblo irlandés. Analizando la situación que se le planteaba y viendo que la isla Martín García era un punto focal en el Río de la Plata que estaba en manos de los realistas y que controlaba el acceso a los ríos interiores, decidió que su primera campaña era tomar el control de la isla Martín García para luego proseguir sobre Montevideo. Recordemos entonces que Montevideo, bajo el sitio de General Rondó, solamente era abastecido gracias a la capacidad de maniobra que tenía la flota realista, que utilizaba ese puerto como puerto de maniobra. Entonces, Brown decide, con esa segunda escuadra, tomar el control de la isla Martín García y allí se dirige el 8 de marzo. El 8 de marzo zarpan los 7 buques desde Buenos Aires, el 10 arriban a las proximidades de la isla y los buques realistas que estaban fondeados en el puerto, que no es el actual, sino en el puerto anterior, en el viejo puerto de Martín García, que es más al norte, toman posición para enfrentarlos. El día 11 de marzo, la fragata Hércules, el buque más poderoso de esa escuadra patriota, inicia el combate, pero al poco tiempo vara en un banco y queda sujeto al fuego del enemigo, y toda la fuerza enemiga hace blanco sobre él. La corbeta Zefiro, el bergantín Nancy y la coleta Juliet la apoyan desde la distancia, y la única que consigue acercarse y sumarse a la defensa de la Hércules es la balandra del Carmen. La Fortuna y el Falucho San Luis rodean los bancos que están alrededor de la isla y se posicionan a retaguardia de la flota realista, logrando así dividir el esfuerzo y quitarle peso de fuego al ataque sobre la fragata Hércules. Cuando llega la noche, cesa el combate y la Fortuna y el San Luis se reagrupan otra vez para cerrar la línea con la escuadra patriota. La escuadra española o la flotilla española permanece fondeada a una prudencial distancia esperando el alba. Era difícil combatir en esa zona en horario nocturno, y el 12 de marzo Brown, habiendo zafado la varadura, decide dirigirse con la escuadra hasta Colonia para poder reparar a la Hércules y de esa manera planificar qué es lo que iba a hacer en el futuro. Y entonces se le ocurre una idea muy interesante. La mayoría del fuego español provenía de los buques. Habiéndose instalado en tierra una batería que también hacía del hostigamiento de cualquier buque que quisiera utilizar los canales próximos a Martín García para remontar los ríos. Es entonces que decide generar un desembarco, y de esa manera desembarca del orden de 180 hombres aproximadamente el día 15 en la costa contraria a donde estaba el puerto realista, y de esa manera la tropa que desembarca en tierra toma el control de la guarnición española y de las baterías, y esas baterías más la flota patriota es la que pone en fuga a la escuadrilla española, que tiene que, para refugiarse, remontarse río arriba. Esa situación hace que el puerto de Montevideo quede prácticamente desprotegido. Cuando eso ocurre, ese desembarco es el que da origen a la campaña
que a lo largo de 100 días va a desarrollar el almirante Brown, en ese momento comandante de Marina, para decididamente aniquilar el poder naval realista que acosaba a el puerto de Buenos Aires, que ya había sido bombardeado en 3 oportunidades, y a toda la ciudadanía que estaba establecida en las orillas de los ríos. ¿Qué pasa entonces hacia el mes de mayo? La idea de Brown era bloquear el puerto de Montevideo, y para ello se dirige aproximadamente los primeros días de mayo a establecer un bloqueo completo y total. Eh, el, el puerto de Montevideo y el resto de la guarnición española estaban al mando en ese momento, ya que Romarate había tenido que quedarse aguas arriba, estaban al mando del capitán Miguel de la Sierra, que era el comandante del apostadero. Y como ya sabemos, Guillermo Brown, con sus comandantes, con Espora, con Rosales, con Bouchard, habían establecido, más King, se habían establecido en las proximidades del puerto de Montevideo, impidiendo el movimiento de ninguno de los buques que ahí estaban fondeados. Cuando se plantea la batalla, esta escena viene a reflejar estos primeros días del bloqueo. Los buques que parecen que tienen números son los buques patriotas, los buques que están identificados con letras son los buques realistas, y la escuadra patriota lo que hace es bloquear la salida del puerto. O sea que cualquier buque que saliera de manera individual o que quisiera entrar de manera individual se iba a encontrar con el total de la flotilla patriota. Esto, a todas luces, es percibido por la guarnición española, que mantiene a raya a los sitiadores, pero que sin el movimiento de la flota corre riesgo de entrar en una situación de hambruna, ya que no se pueden obtener los suministros para mantener a la guarnición y a la población. Por lo tanto, la flotilla española decide, aunque encarar la salida, y entonces en esa situación decide salir a enfrentar a la flotilla patriota, y el combate está a simple vista, está a vista de la costa, o sea, desde las propias azoteas de la ciudad de Montevideo y del fuerte, se aprecia cómo era el bloqueo y cómo la escuadra realista sale e intenta desarrollar una maniobra de ataque sobre la flotilla patriota. Brown, viendo esta situación, y para no desgastarse, lo que hace es retirarse hacia el este, de manera tal de eludir, por un lado, la artillería de costa, que mantenía a raya a cualquier buque que quisiera entrar al puerto, y se va dirigiendo hacia el este, hacia la zona del buceo, a pesar de que durante esos primeros escarceos y esas primeras evoluciones con fuego de artillería, es herido en una de sus piernas por el retroceso de un cañón propio. Y en esa maniobra hacia el buceo ya consigue capturar a un bergantín y a 2 de las corbetas enemigas y forzar la huida de los restantes hacia el este. Fíjense que la flotilla española en este gráfico se ve saliendo del puerto, y la flotilla patriota aproximando hacia el sudeste, de manera tal de evitar la posibilidad de que la flotilla española regrese al puerto. Cuando esto sucede, el 16 de mayo, se incorpora la Sumaca Itatí y se entabla el combate definitivamente. Y son capturados 3 buques españoles, el San José, el Neptuno y la Paloma.
Prácticamente ahora la escuadra realista está con muy pocos buques que puedan combatir, y la escuadra patriota está en fuerza como para ahora sí forzar la entrada a Montevideo y reducir a los buques que quedan. Eso es lo que ocurre, y acá es una escena del fragor del combate. Eso ocurre el día 17 de mayo, cuando la escuadra argentina y sobre todo la Hércules entran en persecución de los buques españoles que se dirigen hacia la zona del cerro de Montevideo, y es allí donde son apresados, algunos de ellos volados por sus tripulantes para que no caer en manos de los buques patriotas, y la plaza de Montevideo termina absolutamente inmovilizada ahora y aislada, tanto por tierra por el general Rondó, como por mar por el teniente coronel Brown con la escuadra. Brown explica que justamente esta maniobra de no empeñarse inmediatamente en la acción era para tomar distancia y salir de la influencia de las baterías del puerto de Montevideo, con lo cual engañó a la flotilla española por medio de un falso ataque, o sea, un ataque donde llegó no a fondo del ataque, sino que hizo una maniobra para, con el viento prevaleciente, pudiera alejarse hacia el este y rechazar las situaciones, las acciones iniciales de los españoles. Y como por la tarde el viento cambió, se pudo encontrar en la posición de cortarles la retirada. Y de esa manera la flotilla española no pudo regresar a puerto. Esto es tan así que meses después, durante el juicio militar que se llevó a cabo en España a los marinos que defendieron y que eran parte de la flotilla realista, se aclaró perfectamente que el error había sido justamente por no haber podido interpretar las señales de el buque de su comandante, el buque insignia, y para alejarse hacia el sur del banco inglés y poder romper el contacto con la flotilla patriota y regresar. Lo que terminó, la conclusión que se terminó sacando es que en ese momento la escuadra realista no tenía, por ejemplo, un código de señales que sí tenía Brown, y que no contaba con marinería experimentada, porque la mayoría de la marinería era producto de la leva hecha en la ciudad de Montevideo entre civiles y prisioneros de delitos comunes, con lo cual era una tropa que era ineficiente y que no se prestaba a una dirección táctica eficaz. Cuando el sitio termina, la bahía de Montevideo, que es en esta carta de época se ve, termina entonces sitiada por el ejército hacia el este. Ahí se ve claramente después del caserío una expresión que es Campo de Marte. Campo de Marte es el campo de batalla, y luego más atrás las fuerzas patriotas, y la bahía de Montevideo despejada de buques españoles y tomada bajo custodia de la escuadrilla patriota. Esa batalla culmina con más de 500 hombres realistas capturados, sumados a ellos los muertos en batalla, con 2 buques incendiados y 3 buques capturados. Entonces, la rendición de la plaza de Montevideo fue prácticamente inevitable. A la luz de muchos historiadores, pocos éxitos navales han tenido tanta trascendencia para la conducción total de unas operaciones de guerra, sobre todo en el terreno. Es una de las pocas veces en la historia que un bloqueo naval logra que una plaza bien defendida deba rendirse por falta de suministros.
Y si recordamos las palabras del general San Martín al enterarse del resultado del combate de Montevideo, claramente expresa que la victoria del almirante Brown resultó lo más importante hecho por la Revolución Americana hasta ese momento. El almirante Brown siguió prestando servicios a su patria adoptiva. La Armada, como tantas veces ocurrió durante el siglo XIX, fue dejada de lado, o sea, la escuadra patriota se terminó desmembrando, pero tuvo que ser llamado nuevamente al servicio años después, prácticamente una década después, en 1825, cuando gracias a su capacidad de organización y a su ingenio, logró rearmar la escuadra para enfrentarse ahora al Imperio del Brasil en la guerra que terminó ocurriendo entre 1826 y 1827. Terminada la guerra con el Imperio de Brasil, otra vez la escuadra es desarmada, pero prácticamente 20 años después, y ya estando el almirante con prácticamente 60 años, fueron solicitados sus servicios nuevamente. ¿Debido a qué? Debido a la interferencia de las potencias extranjeras coloniales que amenazaban al puerto de Buenos Aires y a la Confederación por la discusión política económica de la libre navegación de los ríos interiores. Lamentablemente, Brown, después de prácticamente 80 años de vida, el 3 de marzo de 1857, fallece durante el mediodía en su casa, la famosa Casa Amarilla, que hoy la encontramos recreada sobre la avenida justamente Almirante Brown de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su sepelio, Bartolomé Mitre expresa con absoluta angustia, pero a su vez orgullo, que Brown, en vida, de pie sobre la popa de su bajel, valía para nosotros una flota completa. Brown, en el sepulcro, simboliza con su nombre toda la historia naval. Por supuesto que eso ocurre hasta 1857. A partir de ahí, el gobierno nacional empieza un proceso de reorganización. De a poco empiezan a llegar los buques acorazados, ya la jarcia y la vela como tecnología de combate se va dejando de lado, y hacia finales del siglo XIX, ya la Armada, habiendo recibido la flotilla comprada por Domingo Faustino Sarmiento, habiéndose creado la Escuela Naval en 1874, desarrolla toda la infraestructura y la conducción de una flota moderna y balanceada en esta región del mundo. Durante el siglo XX aparecen los medios aéreos y entonces se llega al dominio de la segunda dimensión. Si ahora estamos no solamente en la superficie, sino sobre la superficie y volando. Para poco tiempo después, verse complementada por la tercera dimensión, por la dimensión silenciosa de las operaciones submarinas. Y a mediados del siglo XX hacen su aparición las operaciones anfibias, con la capacidad de proyectar el poder desde una fuerza naval, y poco tiempo después llegan nuestro primer portaaviones, y eso ya nos permite operar lejos de la costa y en el mar adentro, lo que nos da un lugar de privilegio en nuestro mundo regional. Prácticamente un siglo y medio después, cuando se cumplían 150 años de la Revolución de Mayo y 146 del glorioso combate de Montevideo,
El presidente don Arturo Frondizi, mediante el decreto 5304 del 12 de mayo de 1960, instituyó el 17 de mayo como Día de la Armada. Por lo que desde entonces hasta esta fecha se reconoce en la figura del almirante Brown la incansable labor de los hombres y mujeres de nuestra institución en su dedicado servicio a la patria. En los 62 años subsiguientes, esta Armada de los argentinos protagonizó y sufrió los vaivenes de la patria, hasta llegar otra vez a la hora suprema del combate. En la guerra por la defensa de nuestras Islas Malvinas, junto con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entregó, combatiendo al imperio colonial, un total de 391 hombres, patriotas, llenos de coraje, entre militares y marinos mercantes. Cayeron en combate hombres de todos los componentes de la Armada y de todas las jerarquías, oficiales, suboficiales, conscriptos y civiles que nos acompañaron. Pero le cobramos caro al invasor, porque tuvieron que pagar un precio de 37.250 toneladas de buques coloniales hundidos. Y la turba malvinense fue defendida palmo a palmo por todas las tropas que allí estuvieron. Y en uno de esos combates, uno de los combates privilegiados de Malvinas, fue donde la infantería de marina pasó a la gloria defendiendo Monte Tumbledown. Ese 2 de abril fue perseguido por las maniobras navales durante los primeros días de mayo, donde después de encontrar a la flota británica el 1 de mayo con un vuelo de un avión tracker, el 2 de mayo y en proximidades de la realización de un ataque aeronaval, se hunde el crucero General Belgrano. En ese hundimiento, la Armada le ofrece a la patria la mayor cantidad de caídos durante la Guerra de Malvinas, 323 hombres. Y luego, en otro ejemplo de valor supremo, el aviso Ara Sobral, que estaba en una misión de salvaguarda de la vida humana, yendo a rescatar a la tripulación de un avión Canberra de la Fuerza Aérea Argentina, es atacado por 2 helicópteros británicos mientras hace fuego, y esa maniobra le arrasa la vida a su comandante, el capitán de corbeta Gómez Roca, y a 7 de sus hombres. Un buque auxiliar, un buque menor, un buque pequeño que deja lo mejor que tiene para defender a pie y juntilla esa expresión tan clásica que es la que labrara el almirante Brown durante el combate de Juncal. Es preferible irse a pique antes que arriar el pabellón. Luego, en esas acciones que cobran la revancha sobre las pérdidas sufridas, la Armada, a través de su aviación naval, termina hundiendo a través de un ataque combinado entre el destructor, entre el explorador Neptune y los aviones superetandar, al destructor Sheffield. Luego, durante los desembarcos del 21 de mayo, es un maquis de la Armada el que encuentra el desembarco inglés. Y luego son los pilotos de ataque de la Armada los que el 21 y 23 de mayo atacan y hunden a la fragata Arden, y atacan y en conjunto con la Fuerza Aérea hunden a la fragata Antelope. Siempre los aviones exploradores de la Armada custodiando el cruce del continente hacia las Islas Malvinas,
para no recibir ninguna sorpresa de ningún buque británico. Terminada la Guerra de Malvinas, la Armada participó en contingentes aliados internacionales en el conflicto del Golfo, conformó y mantiene contingentes de fuerzas de paz de Naciones Unidas, y ya ha transcurrido más de 2 siglos de su origen, la Armada es una parte inescindible de la historia de nuestro país, pero también es su presente y su futuro. La herencia del gran almirante es ejemplo e inspiración para cada miembro de la Armada, obligándonos a mirar mares y ríos nacionales como espacios valiosos que debemos conocer, desarrollar y defender. La esencia de la Armada ha sido desde siempre su capital humano, formado por hombres y mujeres, militares y civiles, con una profunda vocación de servicio y un arraigado espíritu democrático. Es en la virtud, el compromiso y la cohesión donde sus integrantes hallan la voluntad y las energías que les permiten afrontar los esfuerzos y desafíos cada vez más complejos que entraña el cumplimiento de nuestra misión, que no es otra que velar por los intereses de los argentinos en el mar. Es para defender esos intereses que vemos graficados hoy en esta carta, donde se ven las áreas oceánicas que por derecho nos corresponden, que necesitamos una armada, que en esos espacios oceánicos puede ejercer el control y disuadir a las posibles amenazas. Amenazas que están muy cercanas. El imperio colonial las mantiene en las Islas Malvinas. Y por otro lado, la lucha por los intereses a nivel global pueden acercar a nuevas amenazas a estas zonas oceánicas tan importantes. Para finalizar, y parafraseando a Bartolomé Mitre, podemos asegurar hoy que si algún día nuevos peligros amenazasen a la patria de todos los argentinos, si algún día nos viésemos obligados a confiarle a la Armada la defensa del pabellón de Mayo en el mar, el soplo poderoso del viejo almirante henchirá nuestras velas, encenderá sus máquinas en la superficie y debajo de ella, pondrá en vuelo a sus marinos con alas y hará que sus infantes estén en la ola de desembarco, y a su sombra, a su gallarda sombra, empuñará el timón en medio de la tempestad, y su figura guerrera se verá de pie sobre el puente de nuestras naves, en medio de la humareda del cañón, y su voz, en el medio del caos, nos guiará a cumplir nuestro juramento de fidelidad suprema. Viva la patria y viva la Armada Argentina hoy en su día. Muchas gracias.